Teniendo en claro, como les decía, que el ejercicio de la acción penal corresponde a la Fiscalía, o bueno, más precisamente corresponde al Estado y lo hace a través de la Fiscalía, eh, esto se reafirma tanto en la Constitución Política, si no recuerdo mal, en el artículo 29, como en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, conforme con la cual, si bien pueden haberse realizado algunos actos de delegación, que en la tradición nosotros lo conocíamos más como comisión que como delegación, relacionados con la investigación y con el juicio, constitucionalmente no se puede en Colombia delegar integralmente la investigación ni delegar integralmente el juicio. Esto lo digo por dos razones. Una, si ustedes miran la ley del proceso abreviado, en concreto la ley 1826 del 12 de enero del año 2017, y me refiero muy específicamente al artículo 549, se van a encontrar con que existe la figura solamente para los delitos querellables y no para todos, la verdad sea dicha, existe la figura del acusador privado, significando que la función de acusación que cumple de manera ordinaria el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación puede ser eventualmente ejercida por la persona del querellante legítimo. Ahorita miramos la norma y para que no se me vaya a embolatar la idea, ustedes van a hallar que en las disposiciones de la Ley 906, específicamente en materia de asistencia judicial recíproca, es perfectamente probable que los fiscales deleguen algunas actuaciones en los cónsules o representantes diplomáticos de Colombia en el exterior para efectos de practicar pruebas en el exterior. Pero, como les digo, el hecho de que se puedan practicar algunas pruebas en el exterior con toda la parafernalia que debe observarse en relación con los procesos acusatorios adversativos, de estirpe acusatorio adversativo, pues no se podría llegar a decir que se delega la totalidad de la función del fiscal. También tienen que tener presente que existe la figura de la asistencia judicial recíproca, que implica que algunas actuaciones, no todas, pueden ser cumplidas por funcionarios judiciales extranjeros, tanto en territorio extranjero como en territorio nacional, lo cual reclama autorización específica del fiscal general de la nación. En consecuencia, con esto les quiero decir es que de alguna manera podemos ver matizada el ejercicio de la acción penal implicando que algunas actuaciones, no todas, pueden ser cumplidas mediante el fenómeno de la delegación o el fenómeno de la comisión. Ahora, quizás el punto más de ruptura más grande que históricamente hemos tenido, pues es la figura del acusador privado. En alguna época se trajo al país a través de una ley que tomó la designación de ley de pequeñas causas. La Corte Constitucional la declara inexequible por razones no de fondo. Eh, y en todo caso, pues en este momento, a través de la norma que les decía, la tenemos estatuida, es decir, la tenemos bajo la figura del artículo o bajo la figura que desarrolla el artículo 549 de la ley 1826 de 2017. Dice, acusador privado. El acusador privado es aquella persona que al ser víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. El acusado privado deberá reunir las mismas calidades que el querellante legítimo para ejercer la acción penal. En ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la representación de un abogado de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas podrán fungir como abogados de confianza del acusador privado en los términos de la ley. También podrá ejercer la acusación las autoridades que la ley expresamente faculte para ello y solo con respecto a las conductas específicamente habilitadas. Esta es una figura que existe desde hace ya bastante tiempo en la legislación española. También la legislación inglesa la contempla, pero digamos que nuestro referente más cercano sería la legislación española y de hecho pues fue tomado de ahí. No ha sido realmente en términos prácticos una figura muy recurrida ni una figura muy
eficaz en los términos de aliviarle la carga a la fiscalía, puesto que trae toda una serie de consecuencias. Si el acusador privado está acusando y desde ese punto de vista ejerciendo la acción penal, como lo haría la fiscalía, pues esto implica que sobre él pesan todas las responsabilidades y todos los efectos probables, tanto en términos disciplinarios como en términos penales, que pesan ordinariamente sobre el fiscal. Desde ese punto de vista, pues digamos que tiene una serie de dificultades adicionales a todo lo que implica ya el ejercicio de la acción penal propiamente tal, que pues cómo vincular la policía judicial, cómo fungirán cuando lo haga a través del representante judicial, o sea, el abogado de confianza, cómo garantizar que esta persona va a hacer un programa metodológico de la manera como lo haría un fiscal, que tiene el apoyo de la policía judicial, tiene una serie de dificultades que en todo caso ponen en entredicho la eficacia de la figura. La otra parte, pues obviamente es la defensa. La defensa, ustedes la encuentran en el código, digamos que escindida en dos elementos, por decirlo de alguna manera, que son la defensa propiamente tal en su generalidad y el imputado. El imputado, pues uno no puede de ninguna manera decir que es un interviniente estrictamente hablando, sino que hace parte de la defensa. De tal manera que evoquen ustedes cuando hablábamos en alguno de los videos sobre defensa material, defensa técnica, la defensa material está predicada del procesado, en este caso pues el imputado, y la defensa técnica en cabeza del abogado defensor. También yo les hacía la advertencia que en materia de acuerdos y negociaciones prevalece la voluntad del procesado o del imputado con respecto a la voluntad del defensor en este código, pese a que se enuncia que cuando haya discrepancias entre el defensor y el procesado, pues de cara a lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa de manera normal, digamos que en el curso normal del proceso, no acudiendo a las salidas alternas, sino en el curso del proceso, se prefiere lo que disponga el defensor técnico. En todo caso, pues les persisto en la advertencia de que en materia de salidas alternas sí puede prevalecer la voluntad del procesado. Eh, el defensor, pues nosotros abandonamos la figura de los defensores de oficio cuando a través del proceso abreviado se retoma. El defensor de oficio, como tal vez se los haya dicho en algún momento en la clase, eran personas abogados que a los que se les asignaba como en desarrollo de sus obligaciones, en tanto abogados, sus obligaciones sociales, el asumir algunos procesos de manera gratuita, lo cual pues se logra demostrar que eso fue un completo desastre, puesto que estos abogados no lo hacían en serio, lo tomaban como una carga pesada que tenían que soportar, raramente iba a las audiencias, difícilmente asumían las defensas de una manera adecuada, lo cual implicó que esa carga quedó soportada en los estudiantes practicantes de consultorio jurídico. De tal manera que eso quedó sustituido por los abogados de la Defensoría Pública y de la Defensoría del Pueblo, más conocidos como defensores públicos. De tal manera que en la lógica, si el imputado no designa un defensor de confianza, el Estado le tiene que designar un defensor público. Esto opera desde el momento de la formalización, sea la ordinaria mediante la acusación, sea la extraordinaria mediante las figuras que ustedes evocarán. El defensor, pues obviamente tiene todas las facultades de postulación implicadas en el aporte de pruebas, en las investigaciones que debe hacer, en la práctica de pruebas, en la formulación de teoría del caso, en las derecho de contradicción, de impugnación, etcétera. Todas estas facultades las tiene y de hecho pues se reconoce que eventualmente el imputado pudiera hacerlas directamente, pero en el evento de discrepancia entre el imputado y el defensor técnico se prefiere la voluntad o la manifestación que disponga el defensor.